Hubo un tiempo en que el amanecer no traía noticias, sino hambre, en que la noche no ofrecía descanso, sino frío y ruidos que nadie quería nombrar. Fue un tiempo sin relojes, sin fronteras claras entre el día y el delirio, entre lo humano y lo inevitable. Y, sin embargo, en medio de la oscuridad, cada hombre, cada mujer, cada niño, vivía una rutina tejida no con comodidad, sino con necesidad. No hablamos hoy de espadas ni de guerras, ni de reyes, ni cruzadas. Hablamos de lo que pasaba todos los días, entre el barro y la madera, en casas sin ventanas, en aldeas sin nombre. 5 cosas, 5 actos que hoy nos parecerían grotescos, pero que ayer fueron cotidianos, comunes como el aire o el humo. Estás preparado para ver, no lo extraordinario, sino lo ordinario que el tiempo quiso enterrar. Entonces, ven, camina por senderos que ya no existen, y escucha las huellas de quienes las pisaron sin saber que un día los llamaríamos extraños. En el corazón de cada hogar no había un sofá ni un altar, había fuego. No en una chimenea elegante, no, sino en el centro de la casa, rodeado de piedra y silencio. El fuego no se apagaba nunca. ¿Por qué apagarlo? Era invitar al invierno a entrar. Pero ese calor traía consigo un precio. Las casas medievales, hechas de madera, barro y paja, no tenían forma de liberar el humo. No había ductos, no había escape. El humo subía, giraba, descendía y se quedaba. Día tras día, año tras año, los pulmones respiraban más ceniza que aire, los ojos ardían, los niños tosían antes de caminar. Y sin embargo, nadie se quejaba, porque el fuego era la vida. También lo usaban para curar, para secar ropa mojada, para calentar agua que no debía beberse, pero debía hervirse, para espantar las plagas y, a veces, los malos espíritus. Incluso en verano, el fuego seguía encendido, por si el sol olvidaba salir al día siguiente. Hoy abrimos ventanas, ellos cerraban la garganta. Hoy usamos filtros, ellos usaban paciencia. En cada techo ennegrecido hay una historia, de ceniza, humo y resistencia silenciosa. ¿Te imaginas vivir donde cada respiración era un recordatorio de que estaba sobreviviendo? El agua, ese símbolo de pureza para nosotros, fue, alguna vez, un símbolo de peligro. En la Edad Media, el agua no era aliada, era sospechosa. Bañarse, para muchos, era un acto temido, porque el agua, decían, abría los poros, y por allí entraban las enfermedades. Los médicos de entonces, con túnicas largas y palabras aún más largas, recomendaban evitar el baño, no por ignorancia, sino por precaución. En las ciudades, el agua que corría por los canales era oscura, espesa, podrida, mezcla de desechos humanos, animales y olvido. Beberla podía ser sentencia, lavarse con ella, un riesgo innecesario. Los campesinos, por su parte, vivían cerca de arroyos, pero el agua era para regar, para los animales, para hacer pan, no para el cuerpo. Los baños públicos existían, sí, pero pronto fueron vistos con sospecha, no por la higiene, sino por la moral. Donde la carne se mostraba, decían, el alma se perdía. Y así, el cuerpo aprendió a acostumbrarse al polvo, a cubrir los olores con hierbas, con capas, o simplemente con silencio. Había quienes se bañaban solo una vez al año, en festividades, en bodas o en funerales. La limpieza no era externa, era espiritual. Hoy, cuando giramos una llave y el agua tibia cae sobre la piel, rara vez pensamos en lo que eso significa. Pero hubo un tiempo en que tocar el agua era un acto de valentía o de insensatez. Y ese tiempo no está tan lejos como crees. En nuestra era, la privacidad es sagrada, pero en la Edad Media era un lujo tan lejano como volar. Dormir solo,
Era un privilegio de reyes. La mayoría de los hogares campesinos, sobre todo entre los siglos XI y XIV, eran espacios de una sola habitación. Techos bajos, muros de barro, suelo de tierra. Ahí, en esos pocos metros, se cocinaba, se comía, se paría y se dormía. Familias enteras, padres, hijos, abuelos, incluso vecinos o huéspedes ocasionales, dormían juntos, no por elección, sino por necesidad. A veces sobre sacos de paja, otras sobre bancos de madera, o sobre el mismo suelo. El término cama familiar no es romántico, era literal. Y no solo se compartía el sueño, también se compartía la enfermedad, el frío, los parásitos y los secretos. Los estudios arqueológicos, como los llevados a cabo por la Universidad de York, muestran evidencia de piojos, pulgas y enfermedades cutáneas, asociadas a espacios cerrados y mal ventilados. Todo eso se esparcía con rapidez, en una sola habitación. Las necesidades fisiológicas tampoco escapaban a esta comunidad forzada. En muchas aldeas no había letrinas privadas. Los campesinos usaban orinales, o salían al campo, y lo hacían juntos. Los castillos no eran muy distintos. Incluso los nobles compartían letrinas comunales, muchas veces sin divisiones ni puertas. Hoy nos escondemos tras paredes y pantallas. Ellos vivían a la vista del otro, todo el tiempo. No existía la palabra intimidad, porque no existía la opción de tenerla. ¿Vergüenza? Era un invento futuro. El cuerpo no era un secreto, era una herramienta más, visible, inevitable, compartida. Así era la vida, no más cruel, pero sí más En un mundo sin supermercados, el hambre dictaba la dieta. No había etiquetas, no había menús, solo la tierra, y lo que sobre ella se atrevía a moverse. La Edad Media no fue constante. Hubo años de abundancia, y hubo otros de oscuridad alimentaria. Durante las grandes hambrunas, como la de 1315 a 1317, millones en Europa pasaron semanas sin pan. Cultivos enteros se perdieron por lluvias incesantes. El trigo se pudría, el centeno germinaba antes de ser cosechado, el ganado moría, y con él, la dignidad. En esos días, la necesidad rompía cualquier norma. Ratas, erizos, sapos, perros callejeros, se volvían cena. Crónicas inglesas del siglo XIV relatan aldeanos que hervían cuero viejo, raíces e incluso pasto. En Francia, algunos documentos del clero mencionan el consumo de carne de caballo, normalmente prohibida, como último recurso. Pero no era solo en tiempos de crisis. Incluso en la vida campesina diaria, se comía lo que hubiera. Caracoles, lombrices, larvas. Los insectos eran más fáciles de atrapar que las gallinas, y mucho más abundantes. El pan, alimento esencial, a menudo estaba hecho de harina mezclada con corteza, legumbres molidas o musgo seco, cuando no había suficiente grano. Y ese pan no siempre era fresco, se comía mohoso, duro, agrietado. ¿Por qué? Porque dejarlo ir era perder vida. Pausa más grave. Los nobles comían mejor, sí, pero incluso ellos no tenían la variedad que hoy damos por sentada. Las frutas exóticas, las especias lejanas, eran tesoros de reyes, no del pueblo. Un campesino medieval podía pasar toda su vida sin probar azúcar, ni una naranja. Lo dulce era miel, si la abeja lo permitía. Lo graso era manteca rancia o caldo de huesos. Y el lujo era tener algo caliente para compartir. Hoy, un menú se elige con un dedo. Entonces, se aceptaba con resignación. Porque el hambre no espera opciones. Antes de la penicilina, antes del microscopio, antes incluso de entender lo que era un virus, existía una sola verdad médica. Si el cuerpo sufría, era porque algo en su interior desbordaba. Y había que vaciarlo. Durante más de 1000 años, desde los manuscritos griegos hasta las escuelas médicas medievales, el cuerpo humano fue visto como un equilibrio entre 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Se creía que todas las enfermedades eran causadas por el exceso de alguno de ellos. ¿Tenías fiebre? Sobraba sangre.
¿Estabas melancólico? Sobraba bilis negra, dolor de cabeza, inflamación, pesadez, también sangre. Y así nació el ritual de abrir la carne. La sangría, o plebotomía, como se le llamaba en latín, se convirtió en uno de los tratamientos más comunes en Europa, desde el siglo V hasta bien entrado el siglo XVII. En hospitales como el Hôtel Dieu de París, los pacientes eran sangrados de forma regular, a veces 2 veces por semana, o según el calendario lunar. Las venas preferidas eran las del brazo, la frente o detrás de la oreja, con cuchillas curvas, o incluso con simples lanzas quirúrgicas. Y no solo los pobres se ofrecían al drenaje, reyes y papas también eran sangrados. Enrique VIII se sometía a sangrías constantes, y se dice que George Washington, siglos más tarde, murió tras perder más de 2 litros de sangre, en un solo día de tratamientos similares. También se usaban sanguijuelas, pequeñas criaturas de estanque, aplicadas en la piel para succionar sangre lentamente. En algunas regiones, especialmente en el sur de Europa, eran tan comunes como las vendas. En la obra médica Rosa Anglica, se explicaba cómo sangrar según el tipo de enfermedad, la estación del año y hasta la posición de los astros. No era brujería, era medicina, sin la ciencia. Y aunque muchas veces debilitaba más de lo que curaba, se repetía, porque lo conocido parecía más seguro que el vacío. Hoy, sangrarse por costumbre parece locura. Ayer era rutina. Quizá, la verdadera herida no era la de la carne, sino la ignorancia de un mundo que intentaba sanar, sin comprender. 5 costumbres, 5 fragmentos de un mundo olvidado, no hechos para estremecerte, sino para recordarte de dónde vienes. Vivir entre humo, bañarse con miedo, dormir sin privacidad, comer por necesidad y sangrarse como remedio. No son exageraciones, son realidades documentadas por crónicas, tratados médicos, archivos parroquiales y huesos. En la arqueología de cuerpos medievales, como los hallados en el cementerio de Barham-Percy, en Inglaterra, se ha identificado daño pulmonar por exposición constante al humo, enfermedades en la piel asociadas a escasa higiene, huesos deformados por desnutrición y marcas de herramientas médicas primitivas. No eran supersticiones, eran soluciones desesperadas, en un mundo sin explicación. ¿Y qué queda de todo eso? Una advertencia silenciosa: el progreso no siempre hace ruido. A veces llega, en forma de agua limpia, de paredes con puertas, de una comida sin plagas, de no tener que sangrar para sanar. Hoy nos escandaliza lo impensable, pero ayer era normal. Y dentro de unos siglos, lo que hoy hacemos sin pensar, también será motivo de asombro. No somos mejores que ellos, solo, más tarde en el relato. Ellos caminaron sin luz, para que nosotros pudiéramos mirar hacia atrás, y ver, no barbarie, sino humanidad, en su forma más cruda. Así se cierra el umbral, no con juicio, sino con gratitud.